L. El Paráclito, su gracia y el carisma. En el artículo D se expuso la siguiente conclusión. En síntesis, en esto consiste la construcción de la esfera R. El yo, con actitud graciosa luciférica, debe conseguir que se manifieste el Paráclito durante el éxtasis rúnico, es decir, que coincida en el infinito actual. Su presencia no brindará ningún conocimiento aparte de la verdad de la runa increada, pero en cambio transmutará la estructura psíquica del Virya creando una esfera de voluntad egoica en torno del Celste, figura 32. La esfera R, cuyo contenido es una energía extra aportada por el Paráclito, se convierte así en una fuente de fuerza volitiva que el yo consume para reforzar su propia esencia volitiva. Tal es la gracia del verdadero Dios, que el espíritu revertido y encadenado no carezca jamás de la fuerza necesaria para concretar su liberación. Si la fuerza volitiva es insuficiente, el yo dispondrá siempre de la posibilidad de reclamar el auxilio del Paráclito. No obstante, su presencia transmutadora solo se manifestará a aquel Virya que exprese una actitud luciférica, vale decir, a quien haya recibido el mensaje del Graal de Christos Lucifer, el enviado del incognoscible, y se haya alineado en su bando guerrero. Sobre ese carácter auxiliar del Paráclito, aquí vamos a completar el concepto y a aclararlo recurriendo a su etimología. En cuanto a la referencia al Graal de Christos Lucifer, cabe advertir que dicho tema será desarrollado con detalle en el inciso Estrategia o Velocidad Leales. Paráclito es una palabra griega, derivada de paráclesis, llamamiento, petición de auxilio, solicitud de liberación, etc., donde se ve ya el significado apuntado. El Paráclito es considerado así, en su origen, un llamado de auxilio, un intercesor o abogado por la libertad, etc. El cristianismo empleó al principio con buen tino este vocablo para designar al Espíritu Santo o mediador divino, concepto que se acerca bastante al de la sabiduría hiperbórea, voluntad del incognoscible de liberar al Espíritu. Pero luego de la nefasta alianza entre los emperadores romanos y la Iglesia, después del concilio de Nicea y subsiguientes, se inventó una Trinidad divina, y se incorporó el Paráclito a los aspectos de Jehová Satanás, envenenando definitivamente su significado original. Sin embargo, la palabra es hiperbórea, y no por degradada dejaremos de usarla cuando nos convenga, remitiéndonos siempre al concepto de la sabiduría hiperbórea. La misma reserva guardaremos con respecto a otras dos palabras, gracia y carisma, igualmente violadas por la teología católica y que ahora redefiniremos. Al Paráclito se lo denomina agente carismático, según se dijo. La palabra carisma, así como también caridad, caritativo, etc., proviene de la raíz griega charis o yaris, que tiene entre otros muchos el significado de gracia, atractivo, encanto, belleza, hermosura, donaire, garbo, elegancia, pero fundamentalmente don divino. Esta misma raíz dio en latín a gratia, de donde procede la castellana gracia, y gratis, gratificar, grato, etc., con las mismas acepciones que en griego. También las gratia, las tres gracias divinas, registran el mismo origen, Aglaya, la brillante, Eufrosina, la alegría del corazón, y Talía, la florida. Etimológicamente, entonces, carisma y gracia son palabras sinónimas. Sin embargo, para la sabiduría hiperbórea, ambas voces tienen un sentido levemente diferente. En carisma se reserva el carácter absolutamente trascendente que corresponde a la manifestación o expresión del Paráclito como agente u obrador divino. De allí lo de agente carismático como expresión del Paráclito. A gracia, en cambio, se le emplea para señalar la actitud del Virya, cuando establece la vinculación carismática, es decir, la actitud graciosa luciférica. M. El tipo gracioso luciférico participa de la mística hiperbórea. Durante la actitud graciosa luciférica,
Entonces, el yo establece un contacto carismático con el Paráclito. Ello solo puede ocurrir de acuerdo con lo visto, en coincidencia con el éxtasis rúnico, es decir, cuando el yo coincide en el infinito actual con la runa increada. Este concepto permite comprender con más exactitud la definición de mística hiperbórea, expuesta en la primera parte. Para ello hay que dotar al concepto de vinculación carismática de su significado colectivo, vale decir, si por un lado la vinculación carismática significa también el contacto de los virias entre sí por coincidencia carismática en el marco de una mística hiperbórea, es decir, en su área estratégica. Por eso la mística se define como una forma sostenida por un ser llamado carisma. Bajo esta forma que ahora se ve, no puede ser más que rúnica. Existe un área estratégica en la que los virias se conectan por la sangre pura, por el símbolo del origen presente en la sangre pura. Tal conexión, que vincula a los virias con su centro carismático o líder, es también una experiencia extática denominada éxtasis místico. La vinculación carismática, entonces, a la vez que conecta al yo del iniciado con el Paráclito, lo convierte en el centro estratégico de una mística y lo vincula infaliblemente con los virias perdidos que perciben su carisma. Este carisma que poseen en alto grado los líderes y que parece ser elemento indispensable para garantizar el éxito en la conducción de comunidades y la fundación de organizaciones colectivas perdurables, es el principio sobre el que se asienta una mística. En efecto, una mística hiperbórea o simplemente mística es siempre la percepción colectiva de un carisma, que a su vez puede estar sustentado en la presencia de un líder visible o dimanar de un pequeño grupo de personas ocultas. Pero cualquiera sea el caso, la vinculación carismática entre virias siempre tiene por centro la sangre, el símbolo del origen que constituye la herencia del linaje hiperbóreo. El carisma es la expresión del Paráclito o Espíritu Santo, y solo es experimentable su recuerdo a partir de la mine sanguínea. Si este concepto es oscuro, se hará claro con solo notar que el símbolo del origen y las runas que lo componen solo puede ser experimentado como recuerdo, es decir, como el recuerdo del punto tau en la memoria de la sangre. Cualquier éxtasis rúnico implica siempre la vivencia del símbolo del origen, su recuerdo. Continúa así el párrafo anteriormente citado. Esto significa hablar de una experiencia absolutamente trascendente e individual a la que llamamos éxtasis místico, y a la que no es posible ni imaginar relacionada con lo colectivo, en cuanto este concepto alude a lo relativo, a cualquier reunión de individuos, tal como lo define el diccionario Sopena. ¿Qué queremos decir entonces al hablar de percepción colectiva del carisma? Respuesta: que, en el marco de la mística, las experiencias carismáticas individuales, diferentes y únicas en sí mismas, coinciden sincronísticamente en tiempo y espacio, lo que no significa en absoluto que tales experiencias sean colectivas en el sentido con que denominamos a las experiencias comunes o fenómenos cuya percepción, una y la misma, es compartida por muchos, tales como la observación de un eclipse o la audición de una melodía. Según vemos, para la sabiduría hiperbórea, el carisma es el ser que soporta esa forma llamada mística. Pero tal forma y tal ser son absolutamente trascendentes. ¿Cómo pueden ser conocidos entonces? Respuesta: no con la razón, ni con ningún sujeto anímico, es decir, no con el alma, no con el corazón, etc. Solo se puede percibir la mística hiperbórea con la sangre, en ese contacto estratégico entre la sangre y el yo perdido que explicamos con la alegoría del yo prisionero. Cuando el yo, desligado de toda razón, de todo instinto, escucha el canto de Amort de los Siddhas. La mística es, por otra parte, la única forma rúnica, verdadera y absolutamente trascendente a las formas arquetípicas que le es posible intuir a un virya perdido, sin conocer la sabiduría hiperbórea. Y ello ocurre solamente porque tal forma rúnica ya es conocida por el virya, en el origen,
y guarda de ella un recuerdo en la memoria de la sangre pura. La mística hiperbórea no es un fenómeno de campo de fuerza, según se afirma en la primera parte, sino un modo sincronístico y acausal de contacto trascendente entre miembros del linaje hiperbóreo, Virias y Siddhas, y con el Paráclito. Ella es responsable de la vinculación carismática entre Virias y Siddhas leales, conocida como áurea cátena o cordón dorado. Los pasúes sí se vinculan entre ellos, y con los demonios de Chan Chambala, mediante un fenómeno de campo semejante al magnetismo de la física profana, causado en verdad por los átomos gravis del espacio físico. Pero este grosero contacto gregario, propio de la histeria colectiva, no debe confundirse con la vinculación carismática. El Virya es un ente esencialmente dual. En su ser coexiste, junto a su naturaleza anímica, la manifestación trascendente del espíritu, el yo perdido que refleja en mayor o menor medida al yo infinito. Es decir, en el Virya coexiste una naturaleza animal y una herencia hiperbórea. Cuando despierta, cuando la vinculación carismática del cordón dorado lo pone en contacto con los siddhas leales o con un líder y accede a las vías de liberación, entonces el yo infinito se manifiesta en el símbolo del origen, dando lugar al Selbste y a la posibilidad de proyectar desde allí el signo del origen sobre el signo del cerco, produciendo un cerco infinito. Nace así la mística hiperbórea, la cual no es más que un cerco infinito con un contenido carismático, un espacio estratégico. El arquémona que produce el Virya como acto de guerra individual es, ciertamente, una mística personal, en tanto que la mística racial es sólo el caso general de aquella, la determinación de un arquémona o espacio estratégico para la transmutación y liberación espiritual de toda una comunidad carismática. Sinteticemos el concepto. Los tipos gracioso-luciférico del Virya perdido actúan comúnmente sin saberlo, dentro de una mística hiperbórea. Cuando se enfrentan a un símbolo sagrado y apelan a la voluntad graciosa para suspender la tensión dramática, ello es señal inequívoca de que se han vinculado carismáticamente con un líder carismático. El Führer, por ejemplo, un Siddha leal, con Cristo Lucifer o con Botán, etc. En cualquier caso, el Virya perdido recibe un aporte extra de energía volitiva directamente del Paráclito, que le permite advertir graciosamente la comedia montada por el arquetipo o el mito y suspender la tensión dramática. El yo perdido se ve entonces momentáneamente inundado de valor, transmutado por la voluntad graciosa, alerta y resuelto a actuar, para detener el proceso del símbolo sagrado a la vez que trascenderlo y conocer su esencia arquetípica. Pero la energía extra que otorga el Paráclito no es un contenido del yo perdido, ni siquiera del Selbste, sino de la esfera Ere, la cual debe ser considerada también como una mística personal o forma rúnica. Se cumple así el principio de que el carisma o agente carismático solo puede ser contenido de una mística. Es lo que sucede con el tipo gracioso luciférico. Se convierte en el centro carismático de una mística. Su esfera Ere que parte de él y puede transmitirse, por vinculación carismática, a otros Viryas que la perciben con la sangre pura. Por eso los jefes naturales mandan, y nadie discute su mandato. Todos saben, con la sangre, que él es realmente superior. Es el valor, la voluntad graciosa, lo que delata su condición de líder carismático. ¿Por qué se participa de una mística? Respuesta: por la mine o memoria contenida en la sangre pura, por la potencia hiperbórea del linaje. De allí que carezca de sentido hablar en forma colectiva de los linajes hiperbóreos, o suponer que sus miembros puedan encuadrarse en los patrones de la psicología de las muchedumbres. Son las características de los pasúes las que encajan en tales patrones, característicos también de las poblaciones animales. En las muchedumbres, integradas por públicos heterogéneos, las tendencias animales del pasú y la pureza de sangre de cada uno de los miembros da lugar a dos hechos simultáneos y contrapuestos. Las tendencias animales producen un fenómeno colectivo de gregarismo o alma grupal.
La sangre pura actualiza el hecho de la raza hiperbórea al vincular carismáticamente a sus miembros en el marco rúnico de la mística. Ambos hechos constituyen dos principios fundamentales en las técnicas de control social, tal como se demuestra en el Tratado de Estrategia Psicosocial de la SS. De manera que, dentro de una mística, no existen fenómenos colectivos, de campo de fuerza, causales, etc., sino una vinculación carismática, sincronística y acausal, que relaciona directamente, viria por viria, a cada uno con su líder y Führer. Cabe repetir, por último, que el valor, tal como lo define la ética noológica, como voluntad graciosa, constituye el contenido de una mística, la esfera ere, y por lo tanto no puede ser efectivamente ocultado o disimulado. Con la sangre la raza sabrá siempre, carismáticamente, místicamente, quiénes son en verdad sus héroes, líderes o jefes. Comprobamos, pues, que la actitud graciosa luciférica, que es el grado más espiritual que puede alcanzar un viria perdido, es decir, estratégicamente desorientado sobre el origen, es también lo más cercano al despertar y a la orientación. Basta la actitud graciosa luciférica para que el viri esté en capacidad de concretar los dos pasos de la solución de Botán, o con otras palabras, solo el tipo luciférico está en capacidad de acceder a la iniciación hiperbórea. De hecho, aunque solo sea por un momento, la actitud graciosa luciférica concede ese estado de alerta que, como se explicó, es característica permanente del viria despierto o iniciado hiperbóreo. En resumen, el tipo gracioso luciférico está a un paso del viria despierto, y queda en claro que la mística, tal como la ha definido, es propiedad exclusiva del tipo gracioso luciférico, que no se hable nunca de mística sacerdotal, ni se confunda el éxtasis religioso con el que muchos ejemplares del tipo sacralizante se conectan con el demiurgo, Jehová Satanás, con la verdadera mística hiperbórea. N. Correspondencia entre la tipología Averro y la tipología indoaria. Se tendrá una mejor perspectiva de la tipología Averro si la comparamos con la antigua tipología indoaria, es decir, con la organización social que vulgarmente se denomina sistema de castas. En la India las castas son 4, la compuesta por brahmanes o casta sacerdotal, la de los kshatriyas o casta noble guerrera, los vaisyas o casta de hombres libres, y los sudras o casta servil. Este sistema era también muy común entre los semitas de Egipto y Babilonia, pero ello no debe extrañar, pues en realidad se trata de una herencia común atlante, ya que dicha civilización, en su última era, se hallaba organizada en base al mismo sistema. Ahora bien, refiriéndose exclusivamente al sistema hindú, podemos decir que con cierta buena voluntad es posible relacionarlo con la tipología Averro, si asemejamos los Sudra a los Pasu e invertimos los brahmanes con los kshatriyas. Y en un plano trascendente identificamos a los rishis con los ciudad leales, es decir, con los señores de Agartha. En el cuadro sinóptico de la figura 100 pueden verse cotejadas ambas tipologías. Lo primero que ha de sorprender será, sin duda, el hecho de que la equiparación de tipos requiere de una inversión tan importante. Sin embargo, todo se aclara si afirmamos que con tal inversión no hacemos más que restituir a la casta de los kshatriyas el sitio que les corresponde, y que fuese usurpado en un pasado remoto por la casta de los brahmanes. Se trata ciertamente de un cambio ocurrido en la Atlántida, que ha de durar hasta el fin del Kali Yuga, y al que costará comprender en nuestros días debido a un prejuicio profundamente arraigado. Aludimos a la creencia generalizada en la superioridad de la casta sacerdotal sobre la casta guerrera, la cual no es más que otra táctica de desinformación sinárquica. Con el fin de contribuir a crear la máxima confusión en este asunto, muchos autores de libros esotéricos han sostenido en el último siglo la tesis de que el mismo Kali Yuga, es decir, el periodo de mayor decadencia espiritual de que se tenga memoria, no tendría otro origen que la rebelión de los kshatriyas. Estos autores, entre los que hay que contar a René Guénon y a los teosofistas que él combatió como
H. P. Blavatsky, Rudolf Steiner, etc., obraron en apoyo de una corriente de pensamiento filosófico esotérica atlante, de neta inspiración chambaliana, que pretende exaltar a los siddhas de la faz tenebrosa como maestros de sabiduría de la jerarquía blanca, ocultando su nefasta condición de traidores originales de la raza de espíritus hiperbóreos. Pero la verdad es muy diferente, pues de acuerdo con la sabiduría hiperbórea, corresponde al cuadro sinóptico de la tipología Averro. Para poner las cosas en su lugar, hay que disponer de ciertos datos y de una aclaración posterior. Los datos son los siguientes. En el período cristiano luciférico de la Atlántida, la sociedad se hallaba organizada en base a principios hiperbóreos antiquísimos, también en 4 castas. La jerarquía espiritual de tales castas era esta. Primero, la casta guerrera. Segundo, la casta sacerdotal. Tercero, la casta ciudadana. Y cuarto, la casta servil. No da lugar a confusión el hecho de que también existían 4 razas: roja, amarilla, negra y blanca, pues las 3 primeras componían en conjunto las 3 castas, y la última, blanca, era numéricamente insignificante, pues constituía una casta especial de constructores sagrados. ¿Qué ocurrió luego? En un periodo posterior, calificado con razón de satánico, los siddhas traidores consiguieron un completo control de la civilización. Destruyeron el modelo imperio universal sobre el que se hallaba organizada, y la gobernaron férreamente por intermedio de la casta sacerdotal, quien los conoció como señores de la faz oscura. Para cumplir sus planes evolutivos, los siddhas traidores reorganizan la sociedad bajo el dominio de la casta sacerdotal, a la que elevan a primer nivel, creando así el sistema que conocieron todos los pueblos de la antigüedad, salvo aquellos que descienden directamente de los Cromañón, es decir, de la raza blanca atlante, o son tributarios de su sabiduría. Hasta aquí los datos. Vayamos ahora a la aclaración prometida. Si, como afirmamos, se produjo un cambio en el orden jerárquico de las castas superiores en el período satánico de la Atlántida, ¿es posible que tal suplantación haya durado hasta nuestros días? Y de ser así, ¿de qué manera se instrumentó? Para hallar las respuestas hay que tocar un tema que constituye la clave de todo el engaño. En aquel tiempo, los siddhas traidores decidieron apoyar su estrategia mediante la creación de un mito adecuado. Recuérdese que al hablar de mito aludimos a un arquetipo psicoideo cuya evolución se realiza en superestructuras de hechos culturales o históricos. Dicho mito, que es responsable de la repetición del error hasta nuestros días, se denomina doble poder y ha sido representado con una pluralidad de símbolos semejantes: gémicos, labris o doble hacha cretense, águila bicéfala, 2 espadas, etc. Con este hecho se relaciona el párrafo siguiente, ya visto en el artículo La resignación de Botán. Por ese entonces, en el mundo se había desatado la crisis social que acompañó al hundimiento de la Atlántida. 2 de las 3 castas que componían la sociedad atlante, la casta guerrera y la casta sacerdotal, se encontraban trabadas en una guerra sin cuartel. La casta sacerdotal estaba apoyada por los siddhas traidores y la casta guerrera por los siddhas leales. En medio de ese conflicto vinieron a caer los objetos que soltara Freya Perdiz antes de reintegrarse nupcialmente con Botán. El labris de Esmeralda no llegó a tocar tierra, pues los sacerdotes lo interceptaron en el aire y, dando muestras de gran júbilo, lo incorporaron a su propia estrategia. Desde entonces contribuye, arquetípicamente, a perpetuar la fábula de la superioridad espiritual que la casta sacerdotal detentaría sobre la casta guerrera. Vale la pena aclarar que el tema del mito era hiperbóreo, conocido en la Atlántida desde el período luciférico, cuando servía de base a la organización del modelo, o vía de liberación colectiva, imperio universal. La acción de los siddhas traidores consistió en resignar un poderoso arquetipo psicoideo para que operase desde el inconsciente colectivo universal, en la alteración del tema tradicional. La tradición hiperbórea afirmaba que existen 2 poderes que deben diferenciarse en toda organización social: el poder espiritual y el poder temporal. Tales poderes
guardan la siguiente oposición. El poder espiritual es superior, estratégicamente superior al poder temporal. Bien, en base a esta doctrina, los siddhas traidores elaboraron el mito doble poder. He aquí el engaño. El mito consiste en fomentar la creencia de que la casta sacerdotal debe detentar el poder espiritual y la casta guerrera el poder temporal, consumando la inversión espiritual de valores. ¿Qué dice la sabiduría hiperbórea al respecto? Respuesta: que por presentar a los espíritus hiperbóreos normales una hostilidad esencial hacia el mundo material del demiurgo, lo que los convierte inevitablemente en una raza de espíritus guerreros en el universo, es la casta guerrera quien efectivamente entra en contacto con el espíritu, nous o bril, y también que la casta sacerdotal solo puede influir sobre el alma, psique, cuerpo emocional o doble astral del hombre, es decir, sobre entes evolutivos, energéticos, materiales, etc. Esto último se hará claro más adelante, cuando estudiemos el contorno ético del tipo sacerdotal. Es, pues, la esencia misma de las castas, los alcances espirituales de su función, lo que determina que a la casta guerrera le resulta natural el poder espiritual y a la casta sacerdotal el poder temporal. La inversión de castas efectuadas en Atlántida, responsable en gran medida del famoso hundimiento, y la acción evolutiva del mito doble poder, han creado desde entonces un conflicto permanente. Y, cada vez que la casta guerrera ha intentado, como parte de una estrategia hiperbórea de liberación colectiva, recuperar su puesto de regente del poder espiritual, se la ha aniquilado y calumniado. Y luego los panegiristas de la sinarquía han hablado de la rebelión de los cachatrillas y han culpado a esta casta de linaje hiperbóreo de ser responsable del Kali Yuga. O falacia sobre el origen evolutivo del sistema de castas. Conviene mencionar aquí y observar con referencia al artículo el doble origen de la Edad de Oro, primera parte, una teoría tan ingeniosa como racionalista que generalmente se esgrime para aumentar la confusión o simplemente por ignorancia. Es la que asocia lo solar a la casta guerrera y lo lunar a la casta sacerdotal. Esta teoría, en apariencia inocente, tiene el fin oculto de explicar la aparición del sistema de castas por evolución, procurando de ese modo negar su origen hiperbóreo. En efecto, si la casta sacerdotal es solar, ello permite a los racionalistas esotéricos establecer una ingeniosa relación con la Edad de Oro, y lo mismo, si la casta sacerdotal es lunar, se la vincula con la Edad de Plata. De ese modo, dado que según las tradiciones de la antigüedad, las edades ocurrieron en forma sucesiva, se concluye que primero hizo su aparición la casta solar, regia o guerrera, y luego la lunar. Así resulta que las castas surgieron en el seno de las sociedades después de una larga evolución. Primero la casta solar, miles de años después la lunar. Otros miles de años más tarde, cuando las sociedades neolíticas evolucionaron de la vida nómada y pastoril a las comunidades agrícolas, aparecen las ciudades y con ello la casta urbana de los hombres libres. Finalmente, la instauración de la esclavitud dio lugar a las clases esclavas o serviles y su casta correspondiente. Que todo este razonamiento constituye un disparate lo prueba el siguiente ejemplo. Supóngase que dentro de 50.000 años, unos racionalistas esotéricos del futuro, que los va a ver, exploren las ruinas de los Estados Unidos de Norteamérica, que van a existir. Y supóngase también que de ese examen concluyesen que a aquel sistema de gobierno llamado democracia, los primitivos americanos llegaron tras una larga evolución. Primero apareció el poder ejecutivo, luego de miles de años el poder legislativo, y miles de años más tarde se formó el poder judicial. No se crea que exageramos, pues, así como en 1789, la Constitución de los Estados Unidos consagró los tres poderes simultáneamente, los cuales comenzaron desde entonces detentados por castas renovables de hombres públicos.
Así en la Atlántida, durante el período luciférico, la elección de la vía Imperio Universal de Liberación Colectiva consagró simultáneamente el sistema de castas. Primero la casta regia, noble y guerrera. Segundo, la casta sacerdotal. Tercero, la casta ciudadana. Cuarto, la casta servil o esclava. Esta es la verdad que la sinarquía trata de ocultar o distorsionar. P. Superioridad del tipo gracioso luciférico Kshatriya sobre los otros tipos. Según vimos, la casta guerrera, su tipo, es naturalmente apta para establecer el contacto noológico con el espíritu, en tanto que la casta sacerdotal solo puede conseguir un contacto psicológico con el alma, con la parte anímica del virya. Si estudiamos el cuadro sinóptico de la figura 100, donde se ha referido la tipología Averro al antiguo sistema de castas, no solo se hará evidente esta afirmación, sino que contaremos con una irrepetible oportunidad de comprender con profundidad al tipo psicológico de la casta sacerdotal por equiparación con el tipo sacralizante. No parecen existir dudas, en virtud de todo lo expuesto, sobre la indudable relación que liga al tipo gracioso luciférico con el tipo Kshatriya o guerrero indoario. Al primero lo hemos definido recientemente como a un paso del virya despierto o iniciado hiperbóreo, y el segundo es el prototipo del guerrero hiperbóreo. En síntesis, el virya despierto es un Kshatriya. Por eso la casta Kshatriya, si su pureza de sangre es suficiente, debe ser considerada superior a la casta sacerdotal, toda vez que tal pureza permita a sus miembros conocer una vía de liberación para el espíritu y conquistar el bril. Estando en claro la equivalencia tipo gracioso luciférico, tipo Kshatriya, hay que poner de manifiesto que el tipo sacerdotal es sólo una figura religiosa derivada del tipo sacralizante. Como se verá, a este tipo corresponde también la figura del militar profesional. Mas, si buscamos una característica típica para definir al tipo sacerdotal, lo más apropiado es comenzar a examinar el aspecto ético-psicológico de sus actos, puesto que el sacerdote no solo afecta una conducta moral, sino que es el principal productor de doctrinas morales. Atendiendo a tal carácter, es conveniente observar desde el punto de vista ético-psicológico a los tres tipos de la tipología Averro. Es lo que se hará en el próximo inciso. Sin embargo, cabe repetir aquí que el tipo sacerdotal de la tipología indoaria u occidental es solo uno de los subtipos que pueden derivarse del tipo sacralizante. Un joven comunista, por ejemplo, que con la conciencia subyugada por el mito de la huelga general, agita a los obreros de una fábrica con la intención de que también sean capturados por dicho mito, es otro subtipo clásico derivado del tipo sacralizante, un subtipo religioso denominado agitador subversivo y revolucionario. La huelga general es el símbolo sagrado que ha impresionado al yo perdido del agitador como el globo al señor Averro en el acto segundo. Debido a la ley del globo, se ha creado una tensión dramática en la conciencia, que alimenta la apariencia de que la huelga general es una gran verdad, un principio supremo por el que cabe cualquier sacrificio hasta dar la vida. El agitador, pues, es agitado a su vez por un mito, un arquetipo inconsciente, que no reviste rasgos religiosos sino sociales, pero ante el cual se inclina, como el sacerdote, frente al símbolo sagrado, y a quien sacrifica, como aquel su voluntad psicológica. Le rinde culto y agita a los demás para que compartan su certeza. Los evangeliza, incitándolos a creer en los bienes que aportará el mito, el progreso económico, la justicia social, la liberación política, el fin de la explotación laboral, etc. Pero todos estos bienes son solo imágenes de la inflación del globo, la ilusión que crea el mito para poder seguir desarrollándose, pues la huelga general no trae nada semejante, y por el contrario, si se la deja crecer demasiado, como el globo del señor Averro, acaba asfixiando todo movimiento, toda libertad, convirtiendo a la sociedad en esa estructura rígida llamada Soviet. En este ejemplo, por supuesto, nos referimos al mito huelga general, que es metafísico,
y no a tal o cual huelga concreta, que puede ser justa o injusta. Del mismo modo que cuando hablamos de la venganza de Saturno, no pensamos en el planeta de los anillos, sino en un personaje mitológico.